Bienvenidos, bienvenidas a otro estudio más de la lección de escuela sabática en este día miércoles 2 de abril. Estamos muy contentos que el Señor nos conceda la vida y el privilegio de poder llegar a muchos hogares cada día con estos mensajes que traemos a la ley y al testimonio. Donde quiera se encuentren, les deseamos toda la bendición de nuestro Dios. Gracias por su sintonía. Quiero compartirles el versículo de memoria de este día, como también la promoción de la obra de Dios y el evento próximo que ya muy pronto hemos de celebrar. Y el versículo de memoria de este día miércoles 2 de abril se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así, mis hermanos, Juan introducía al sustituto del pecador. Juan estaba diciendo prácticamente: ahora se cumple el símbolo que durante tantos años hemos estado teniendo en esos sacrificios que se han hecho, donde siempre se ha ofrecido un cordero sin mancha. Y ese cordero, en cierta manera, ha sido el símbolo de este que les estoy presentando. Básicamente Juan está diciendo: la profecía del santuario tocante al cordero ahora se cumple. Este es el Cordero de Dios. Este es el que verdaderamente va a quitar el pecado, no solo de Israel, sino de todo el mundo. Oh, hermanos, cuando aquellos que estaban con Juan escucharon que presentaba a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos sin duda dijeron: entonces, lo que hemos estado celebrando durante todos estos años, cuando hemos matado un corderito, ¿es solamente un símbolo de Él? ¿Él es nuestro sustituto? Sí, efectivamente, Juan está presentando a Jesús como el sustituto del pecador y está anticipando que Él va a morir, que Él va a dar su vida por todos los pecadores. Miren qué hermoso, hermanos, lo que está encerrado en este versículo. Lo leo nuevamente. Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios bendiga a todo aquel que se aprende este versículo, lo guarde en su memoria, porque aquí está la esperanza para el pecador. En Cristo hay, hermanos, hay salvación, y Cristo puede quitar nuestros pecados, porque Él los llevó sobre sí. Dios les bendiga. Y ahora quisiera invitarles para que le pongan atención a los diferentes anuncios que van a estar saliendo durante el desarrollo de la lección, porque allí están las invitaciones para que ustedes apoyen nuestro ministerio. Ahí va por separado, saliendo de vez en cuando durante el desarrollo de la lección, cómo ustedes pueden apoyar este ministerio con sus diezmos y ofrendas, cómo pueden apoyar para que sigamos haciendo esa obra médica misionera gratis con los enfermos. Ahí está, hermanos, la información de cómo pueden hacer ustedes sus aportes para que se unan a nosotros de esa manera y la obra del Señor avance, predicando 24/7 por los 4 canales de televisión y radio, y como ya dije, atendiendo a los enfermos gratuitamente en nuestro centro de estilo de vida. Recuerden que desde el extranjero ustedes pueden unirse a nosotros de las diferentes maneras que aparecen ahí en la pantalla. Bueno, más bien se las pongo en este momento, todas juntas ahí, las formas, pero repito, ponga atención que va a ir saliendo una por una en el desarrollo de la lección. El número para contactarse con nosotros, 214-881-4029, o WhatsApp, +1 214-881-4029, para darles más detalles de cómo ustedes pueden unirse con nosotros para predicar 24/7 por radio y televisión. Gracias a los que lo hagan
y el Señor les bendiga. Recuerden también nuestro Congreso Campestre que ya está cerca, del 10 de abril al 13. Jueves 10 comenzamos a las 7:30 de la noche y terminamos el domingo 13. El doctor Luis Báez es el primer orador que tendremos y luego durante el viernes el pastor Héctor Torres tendremos también un taller sobre elaboración de productos naturales. Tendremos también una clase de agricultura por un agrónomo que va a estar con nosotros. El doctor Báez también va a tener 2 temas de salud el viernes e igualmente el sábado durante el día tendremos mucha palabra de Dios, temas de salud y el domingo nuevamente más palabra de Dios y también más talleres sobre elaboración de productos naturales. Va a estar muy interesante, vengan con nosotros. El congreso se llama Preparándonos para la boda del Cordero. Regístrense ya, llamen al 713-412-4677, regístrense, es gratis, pero hay que registrarse para poder darles también la alimentación gratis. Traigan su tienda de campaña para acampar o agarren hoteles por aquí cerca de Shepherd y vengan, hermanos, vengan a gozarse en este Congreso Campestre, repito, bajo el lema Preparándonos para las bodas del Cordero. Y ahora quiero aprovechar para invitarle a que venga a adorar a Dios con nosotros en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de Houston, Texas. Estamos ubicados en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Allí todos los sábados, desde las 9 en adelante, nos congregamos para adorar a nuestro Dios. Su servidor va a estar, por la gracia de Dios, predicando un mensaje que pueda ayudarnos, hermanos, a acercarnos más al Señor y a prepararnos para su segunda venida. No siempre predico en Houston todos los sábados porque tengo que visitar las demás iglesias, pero este sábado es el día que el Señor me permite, por su gracia, compartir con los hermanos la adoración a nuestro Dios. Pero usted que mire el canal 57.10, no se quede en casa. Venga y adoremos juntos a nuestro Dios. Exaltemos aún a su nombre, como dice la Escritura. Desde las 9 de la mañana le esperamos. Repito la dirección: 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020. Rentamos en el templo Pentecostés Los Lirios. Y este sábado es el día que Dios hizo para adorar su nombre. Y a mí me va a dar mucho gozo y alegría estrecharle su mano, darle a usted ese saludo en nombre de mis hermanos de la Iglesia Advenimiento. Y hermanos, el Señor nos va a bendecir, así que no falte, le esperamos este próximo sábado. Y ahora quiero que Gabriel Sánchez, quien está aquí otra vez para compartir la lección conmigo, para ustedes, le salude. Bienvenido, Gabriel. Gracias, pastor. Un saludo también para cada uno de ustedes, hermanos. Bendición poder estar nuevamente compartiendo esta lección junto aquí con el pastor y que cada uno de ustedes también junto con nosotros puedan recibir este estudio de esta lección. Una lección que está muy interesante y que día tras día el Señor nos sigue siempre enseñando para que sigamos aprendiendo más de Él, de las maravillas que Él hace, de la manera en la que Él sigue obrando en cada una de nuestras vidas. Así que un gusto, hermanos. A una semana aún no termina, pero gracias a Dios pues podemos estar acá reunidos juntos estudiando la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, los invito entonces a que nos acompañen a orar para dar inicio a este estudio. Padre nuestro que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, contigo por esta bendición de un nuevo día que nos das. Y qué mejor manera, Señor, de empezar este día meditando en tu palabra. A lo mejor algunos irán a escuchar la lección durante el resto del día, por la tarde, por la noche, no lo sé, Padre, pero qué bendición poder meditar en tu palabra y seguir aprendiendo más de ti, Señor.
Así que ahora, al estar acá juntamente con el pastor, que tú seas el que nos dirija, que tu Santo Espíritu, Señor, nos dé las palabras para transmitir este mensaje que tú tienes en la lección de este día para cada uno de nosotros. En tus manos, Señor, nos encomendamos. Bendice a cada uno de aquellos hermanos que han de escuchar y ver este repaso de esta lección, Señor, de este día. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pan del cielo. Así el autor de la lección ha titulado el estudio de hoy. Como ustedes saben, estamos inmersos en este estudio del capítulo 6 desde la semana pasada. Y qué hermoso lo que uno encuentra cuando detalladamente va meditando en las palabras que Jesús dijo en esa ocasión y en lo que hizo también. Gabriel, ¿qué señal querían los judíos y qué hecho histórico mencionaban? ¿Y qué dijo Jesús acerca del pan del cielo? Bueno, así como el pastor lo acaba de mencionar, de la semana pasada se está meditando en el capítulo 6 y ahora pues lo vamos a continuar y vamos a hacerlo leyendo Juan capítulo 6, pero vamos a leer versículos 30 y 31. Dicen lo siguiente. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Entonces, ¿qué señal querían los judíos y qué hecho histórico mencionaban? Pues obviamente vemos acá que nos dice el Señor que ellos querían que les diera una señal para que te creamos. O sea, ¿qué obra haces? Querían que hiciera una obra para creer que era el pan del cielo. Entonces el 31 lo dice y les recalca, ¿verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito. Pan del cielo les dio de comer. Pero ahora, para complementar y que entre en contexto la pregunta, ¿verdad? Siguiente, ¿qué dijo Jesús acerca del pan del cielo? Entonces ahí en los versículos 32 y 33 nos dicen así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces vemos ahí lo que dijo Jesús acerca del pan del cielo. Les dijo que el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo a esta tierra para salvar lo que se había perdido. Envió a su Hijo, envió ese pan del cielo. ¿Qué más que ellos querían recibir de prueba para creer que era el pan enviado del cielo? Si estaba escrito, habían escuchado que decían que Dios iba a enviar a su Hijo a esta tierra, pero aún así ellos no creían. Querían tener más pruebas de que Él era el pan del cielo. Interesante cómo ellos hacen referencia al maná que Dios les había dado. Y ellos creían que Moisés era el que se los había dado. Porque si ustedes se fijan, dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Pero aunque no lo diga, por la forma como Jesús les contesta, ellos pensaban que esa obra había sido una obra de Moisés. Y Jesús les dice, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En otras palabras, ustedes están como haciendo referencia al acto donde Moisés, como instrumento de Dios, les dio a comer el maná,
y eso como una gran obra que se realizó allí. Están haciendo referencia a eso para que yo también haga una obra semejante. Pero la verdad, les dice Jesús, que no fue Moisés el que les dio el maná. Y ese maná era un símbolo de mí. Así como ese maná les sustentó en el desierto físicamente, les nutrió, así también espiritualmente yo estoy aquí para nutrirles, porque yo soy el pan que Dios les manda ahora. El pan del cielo ahora soy yo, el único que puede satisfacer, sustentar, nutrir espiritualmente su vida. Soy yo. Oh, mis hermanos, pero qué terquedad también de esta gente, porque dicen, ¿qué obra haces para que creamos en ti? ¿Y qué más obra la que había hecho de darle de comer cuando no había más que solo 5 panes y 2 peces? ¿Qué más obra como esa, hermanos, que había hecho de darle de comer a miles de personas? Para que le estén diciendo, ¿qué obra haces para que creamos en ti? No cabe duda que al no cumplir Cristo sus expectativas, su corazón se había endurecido y no querían reconocer que la verdad, el Señor era el Todopoderoso. Y más bien quieren una obra grande, extraordinaria, quieren otra. Y hace referencia al milagro del maná. Oh, hermanos, Cristo está diciendo prácticamente, yo soy el verdadero pan. Yo soy el pan que descendió del cielo y el que da la vida. Mire qué interesante que así como el ser humano para poder sustentar la vida necesita comer y come el pan que tiene los nutrientes que su cuerpo necesita. Jesús está diciendo, en la vida espiritual, el hombre, si de verdad quiere vivir y vivir para siempre, yo soy el único que le puede sustentar esa vida espiritual que resulta en vida eterna. Los que comen pan físico, esos solo existen, pero no tienen esperanza de vida eterna si no me tienen a mí en sus vidas. ¿De qué sirve, hermanos, que solo existamos en este mundo si al morir hasta ahí llegamos? Porque no hay esperanza de vida eterna, no hay esperanza de un día disfrutar para siempre con el Señor. ¿De qué sirve solo existir? Hay una gran diferencia entre el maná que aquel día le dio Moisés, según ustedes dicen, Moisés se lo dio. Ese maná solo sirvió para que existieran. En cambio yo no solo estoy aquí para que existan, sino para que vivan para siempre, porque mi pan es un pan que va a sustentarles espiritualmente, no solamente en su existencia terrenal, sino en la vida eterna que tendrán si verdaderamente me aceptan como el Salvador de sus vidas. Así nosotros vemos que el maná vino a ser un símbolo, vino a ser un tipo, una figura de Cristo, quien un día vendría para sustentar al hombre en su vida espiritual. Y como el hombre no puede vivir sin comer aquí en la tierra, así también espiritualmente el hombre sin Cristo no puede vivir para siempre. Necesitamos de Cristo si verdaderamente queremos, hermanos, vivir eternamente. El don de profecía, ¿cómo se une a esto, Gabriel? El deseo de toda la gente es página 349. Nos dice lo siguiente: los judíos honraban a Moisés como dador del maná, tributando alabanza al instrumento y perdiendo de vista a aquel por quien la obra había sido realizada. Como pensaban ellos que Moisés había sido el que había hecho eso. Entonces por eso dice que honraban a Moisés como el dador del maná. Sus padres habían murmurado contra Moisés y habían dudado de su misión divina
y la habían negado. Ahora, animados del mismo espíritu, los hijos rechazaban a aquel que les daba el mensaje de Dios. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dio el verdadero pan del cielo. El que había dado el maná estaba entre ellos. Era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y los había alimentado diariamente con el pan del cielo. Este alimento era una figura del verdadero pan del cielo. Entonces, hermanos, vemos aquí, como lo dice acá el Espíritu de Profecía en el deseo de todas las gentes, que era Cristo mismo quien había conducido a los hebreos a través del desierto y había enviado ese pan diario para que ellos pudieran alimentarse. Pero dice que ese alimento solo era una figura del verdadero pan del cielo, que era Cristo Jesús, que es del pan que nosotros día tras día debemos nosotros ingerirlo, comerlo diariamente, para que así nosotros podamos estar con ese pan, un pan que no es físico, sino que es un pan espiritual que me ayuda a llegar hacia la eternidad, hacia el lugar que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Retomando el comentario que les estaba haciendo, quisiera agregar que en esa declaración que dijeron, ¿qué obra haces para que creamos en ti? Lo que estaba implícito era lo siguiente: tú no has hecho hacer que baje maná del cielo, como Moisés lo hizo. Lo que has hecho es multiplicar panes y peces que ya existían. Lo que has hecho es multiplicar panes y peces que ya tenía un muchacho. Pero hacernos bajar maná del cielo, eso no lo has hecho, como Moisés lo hizo. Así que, ¿qué obra haces para que creamos en ti? Puedes llegar a hacer algo semejante como lo que Moisés hizo. Y es ahí donde Jesús les dice la verdad. En primer lugar, no les dio Moisés el pan del cielo, fue mi Padre. Y en segundo lugar, ese maná era símbolo de mí, porque yo soy el verdadero pan del cielo, el que ustedes necesitan. No estén esperando a que yo haga la obra de que baje maná otra vez, porque el maná soy yo. Yo soy la razón de la vida eterna que ustedes pueden tener un día. Yo soy la única razón de su sustento espiritual. Oh, mis hermanos, qué tremendo cómo el ser humano le cuesta vivir por fe. El Señor los había invitado, por lo que vimos anteriormente en el estudio de ayer, el Señor los había invitado a que tuvieran fe en Él, a que la obra de Dios primaria en la vida es tener fe en Él, que trabajar por la comida que a vida eterna permanece es enfocarse en Él. Y ellos dijeron, pero ¿cómo vamos a enfocarnos en ti? ¿Cómo vamos a tener fe en ti? ¿Cómo vamos a confiar en ti? No has querido que te hagamos rey, no has querido que te coronemos. Ahora tú quieres que dependamos de ti, que confiemos en ti, que tengamos fe en ti. ¿Cómo lo vamos a hacer? Danos una obra extraordinaria para poder creer en ti. Haz una obra como la que Moisés hizo. Wow, hermanos. No querían establecer una relación de fe con el Señor. Querían establecer una relación basada en milagros, basada en obras portentosas y no basada en la fe. Y no se daban cuenta que realmente allí tenían el verdadero maná que había descendido en Cristo. Oh, ellos no lo vieron como nosotros hoy, gracias a Dios, lo vemos. Que en Cristo verdaderamente está nuestro maná, que Cristo verdaderamente es el maná que ha descendido para satisfacer nuestra hambre espiritual, para sustentar nuestra vida espiritual, que en Cristo, hermanos, nosotros tenemos verdaderamente la fuente de nuestra existencia y vida.
Oh, gloria a Dios por Cristo. Gloria a Dios por Cristo. Amén. Porque nosotros tenemos en Él todo lo que pudiéramos desear. Y Gabriel, teniendo sus mentes fijas meramente en el pan natural, físico, ¿qué pedido hicieron y qué les explicó ahora el Señor? Siempre ahí en el capítulo 6 del libro de Juan, pero ahora serían nada más los versículos 34 a 36. Ahí nosotros encontramos el pedido que le hicieron. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero pues como dice ahí la pregunta, ¿a dónde tenían sus mentes fijas ellos? En el pan natural, en el pan físico. No tenían puesta su mirada en Cristo Jesús. Entonces vienen y les le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Pero mire cómo el Señor Jesús les responde, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y el 36 nos dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Teniendo el pan de vida frente de ellos en sus ojos, aún así ellos no creían. Entonces, vemos acá que el Señor les explicó también que Él era el pan de vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre ni sed jamás. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el pan de vida, el pan enviado del cielo para que así nosotros lo recibamos, porque lo necesitamos en nuestra vida. Entonces, ya no hay que fijarnos más en el pan natural, en el pan físico, sino en ese pan espiritual, el de meditar en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios suple cada una de nuestras necesidades. Ahí encontramos muchos consejos para nuestra vida. Que el Señor nos siga ayudando y que día a día nosotros siempre sigamos comiendo de ese pan de vida que es Cristo Jesús. Danos siempre este pan, dijeron los judíos. Como la samaritana cuando dice, dame siempre entonces de esta agua para no tener que venir a sacarla del pozo. Les costaba entender a lo que Jesús se refería. En el caso de la samaritana, Jesús se refería a él mismo como el agua viva. Y en el caso de estos judíos, Jesús se refiere a él mismo como el pan de vida. Los judíos quieren el pan que Moisés un día, como instrumento de Dios, les proveyó. O quieren el pan que Cristo les multiplicó allí, en esa alimentación que hubo. Ellos tienen su mirada en el pan material. Al igual que la mujer samaritana tenía su mirada en el agua que satisface nada más físicamente. Pero el Señor les dice, no, no es así. Enfóquense en el pan del cielo. El pan del cielo soy yo. Yo soy el pan de vida. Yo soy el que puede suplir el hambre. Yo soy. Pero ustedes, aunque me ven, no creen. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo, como dice Gabriel, tener el pan del cielo frente a tus ojos y no reconocerlo como tal. Bueno, hay veces que nosotros también andamos buscando pan por otro lado. Todos los días nos levantamos pensando en el pan material. Todos los días medio abrimos los ojos y vemos el reloj y vemos que ya estamos tarde para el trabajo y salimos a buscar ese pan material. Pero no hubo necesidad del pan espiritual primero. No hubo aquel, principio de buscar a Dios primeramente y alimentarme del pan espiritual. No, yo salgo corriendo al pan material. Y así, hermanos, lamentablemente, el ser humano ahora vive y corre para acá y para allá, buscando el pan que satisface solamente físicamente y no el pan espiritual. Ojalá que usted hiciera un horario
diario, donde usted se levante primero a comer del pan espiritual que es Cristo, a comer del pan de vida que es Cristo, y luego después se va a buscar ese otro pan, el pan material, porque Cristo, hermanos, es lo único que verdaderamente satisface, es lo único que verdaderamente quita el hambre. Él es la fuente de vida. Para cerrar el don de profecía, ¿qué más nos dice Gabriel? Siempre en el deseo de todas las gentes, dice acá que la figura que Cristo empleó era familiar para los judíos. Moisés, por inspiración del Espíritu Santo, había dicho: el hombre no vivirá de solo pan, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová. Y el profeta Jeremías había escrito: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Esta cita, la primera que se leyó en Deuteronomio 8:3, me hace recordar cuando Jesús fue tentado ya en el desierto por Satanás, que le dijo: si tienes hambre, haz que estas piedras pues se conviertan en pan. Y la respuesta que le dio el Señor Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pero sigue diciendo acá, los rabinos mismos solían decir que el comer pan, en su significado espiritual, era estudiar la ley y practicar las buenas obras. Se decía a menudo que cuando viniese el Mesías, todo Israel sería alimentado. La enseñanza de los profetas aclaraba la profunda lección espiritual del milagro de los panes. Cristo trató de presentar esta lección a sus oyentes en la sinagoga. Si ellos hubiesen comprendido las Escrituras, habrían entendido sus palabras cuando dijo: yo soy el pan de vida. Tan solo el día antes, la gran multitud hambrienta y cansada había sido alimentada por el pan que él había dado. Así como de ese pan habían recibido fuerza física y refrigerio, podrían recibir de Cristo también fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Por eso ahí hay otro texto que dice: halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Debemos nosotros comernos la palabra de Dios, ese pan de vida que es Cristo Jesús. Como lo decía ahí, así como de ese pan habían recibido esa fuerza física y refrigerio, así como yo como de ese alimento día tras día que me da la energía, la fuerza para desempeñar mi trabajo que tengo que hacer, trabajo material, debo yo también, así como el pastor decía, poner un horario. Tales horas me voy a levantar para estudiar la palabra de Dios y no salir a la carrera. Comer ese pan espiritual también, porque al comer de ese pan espiritual, dice que recibimos de Cristo la fuerza espiritual para obtener la vida eterna. Y creo que todos nosotros queremos obtener la vida eterna que Cristo Jesús nos quiere dar. Pero para obtener esa vida eterna, debemos nosotros también de comer de ese pan que es enviado desde el cielo por parte de Cristo Jesús. Y así, hermanos y hermanas, la lección de hoy ha tenido el propósito de hacernos ver la importancia que tiene de comer el pan del cielo, el cual es Cristo, y comerlo todos los días y que sea nuestra primera comida del día. Es mejor, hermanos, que nuestros cuerpos vivan sin el pan material a que nuestro espíritu viva sin el pan espiritual. ¿Saben que finalmente, si no tenemos pan material, pero tenemos pan espiritual, eso va a ser mejor para nosotros? Así que, ¿qué le parece si antes que su cuerpo quiera vivir con pan material, usted busca que viva con pan espiritual? Es decir, comiendo de la palabra de Cristo, viniendo a Él cada mañana. Oh, hermanos, Jesús es el pan de vida. ¿Sabe por qué? Porque Él es un pan vivo.
no es un pan muerto como el que nos comemos cuando vamos a desayunar, cuando vamos a comer a mediodía o vamos a cenar. Ese es un pan muerto. Pero el pan vivo es Cristo. Por eso es pan de vida, porque es pan vivo que te da vida y vida en abundancia. Entonces, ¿qué te parece? Si a partir de hoy, como te preocupas por el sustento físico y como te preocupas por beber agua para satisfacer tu sed, si a partir de hoy vienes a comer del pan de vida, el cual es Cristo, para sustentarte espiritualmente, y a beber del agua viva, la cual es Cristo, para satisfacer tu sed, ¿qué te parece si a partir de hoy haces esta decisión? Yo en lo personal lo quiero hacer porque lo necesito, porque soy consciente que sin Cristo no soy nada, porque soy consciente que mi vida sin Cristo no tiene sentido, y porque yo soy consciente que sin Cristo mi vida solo es existencia nada más. Pero Dios no me llamó para existir solamente. Dios me llamó para que tenga vida y vida en abundancia, y esa solo la obtengo en la medida en que como del pan de vida, el cual es la palabra que sale de Cristo y que está en las Sagradas Escrituras. Así que, ¿qué te parece, hermano, hermana? Si en vez de andar buscando, como los judíos, una gran obra para creer en Jesús, crees por lo que Él ha revelado, que es el único para ti, que es el único que puede darte rumbo para tu vida, que es el único que puede satisfacer tus necesidades espirituales y físicas. ¿Qué te parece si vienes a Cristo ahora, te entregas a Él, le rindes tu vida y comes de Él todos los días, para que verdaderamente en este mundo no solo existas, sino que tengas vida, la vida en abundancia que Cristo ofrece? ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar para pedirle al Señor que nos dé hambre por Él. ¿Qué te parece? Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, ayúdenos a que nuestra fe en usted se base en ese comer de su palabra cada día. Que nuestra prosperidad espiritual, que nuestra vida tenga sentido cuando nosotros vengamos a usted diariamente para comer de su palabra. Ayúdenos, Señor, a basar nuestra fe y confianza en usted plenamente y en creer que en la medida que comemos de su palabra y bebemos de su agua, verdaderamente satisfacemos toda necesidad y sustentamos nuestra vida espiritual. Ayúdenos, Señor, a verlo a usted como el único pan y verdadero pan que necesitamos, el pan vivo. Denos hambre por usted, denos sed de usted. Ayúdenos, Señor, a que todos los días anhelemos comer y beber de usted por lo que usted nos enseña en su santa palabra. Padre, le rogamos que nuestras mentes no estén enfocadas solamente en el pan natural y físico, sino en usted como el único pan espiritual que verdaderamente nutre nuestra vida. Ayúdenos, Señor, a hacer de usted nuestro verdadero pan. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.